Muy bien, con un saludo muy cordial para todos. Iniciamos la tercera clase del curso de Introducción a la Filosofía y a las Ciencias Sociales. Estas clases virtuales, como ya he dicho en alguna anterior, se ocuparán de todos los temas hasta finalizar la unidad tercera, es decir, todos los temas que tenemos previstos para el parcial. En una nota que he hecho en respuesta a algunas consultas, puse todo lo que son aspectos organizativos. Les ruego que estén al tanto de todo eso. Por ahora, la recomendación es que sigan estudiando, que aprovechen el tiempo que les deja no tener que asistir presencialmente a la facultad y se ocupen de estudiar. No dejen pasar los días. Estas clases virtuales reemplazan las clases presenciales, pero no reemplazan el trabajo que tienen que hacer ustedes. Leyendo el material de textos que les hemos suministrado y otros que aparecerán, haciendo los prácticos y leyendo la bibliografía. Para aprovechar mejor estas clases virtuales, sería recomendable, como pasa con las presenciales, que ustedes hagan una lectura previa de los temas. La guía temática para eso indica cómo es la continuidad de los temas y a veces también se dice en estas clases. Se dice la próxima a qué se va a dedicar. Por lo tanto, ustedes pueden ensayar una lectura por la bibliografía. Allí puede ser que algunas cuestiones las clases darán explicaciones que tal vez solucionen el problema, pero podrán aprovechar mejor las clases. Si no hacen eso, al menos apenas escuchan las clases y toman notas, enseguida consultar la bibliografía y leer los textos que se recomiendan. En fin, llevar la materia al día como si estuvieran yendo a la facultad, pero ahora con la ventaja de no tener que destinar tiempo a asistir a la facultad. Esto será así por ahora y estaremos viendo cómo evolucionan los acontecimientos. Por otra parte, a partir del lunes 30 se anuncia que todos podrán entrar al aula virtual. Allí están algunos ya de nuestros contenidos y estarán otros. Esa es nuestra referencia. A través del aula virtual se harán las clases, no de otro modo. De modo que sean clases legítimas, reconocidas por la facultad. También a través del aula virtual organizaremos un sistema de consulta que en su momento les diremos cómo se hará. Por lo pronto, manténganse estudiando y sigan estas clases que aportan a los temas teóricos y reemplazan las clases presenciales. Muy bien, dicho esto, la clase de hoy será la primera dedicada a Platón, a la teoría de las ideas de Platón, que nos llevará 2 clases. La bibliografía recomendada es de Platón, La República, el mismo libro que estamos utilizando, que vamos a utilizar para los 2 prácticos previstos sobre Platón, pero uno de los libros de consulta para estas cuestiones. Y también Carpio y sus principios de filosofía, en un capítulo dedicado a Platón, que explica todo lo que necesitamos. Muy bien, la teoría de las ideas. Vamos a ubicarnos un poquito en el tiempo. Platón nació en el 427 antes de Cristo y murió en el 347, tuvo una larga vida y se transformó en el primer gran pensador de la antigüedad, del cual hemos recibido obras originales, y su influencia fue extraordinaria, no solo en el periodo clásico, sino también bien entrada la modernidad. No quiero abundar en destacar la importancia de Platón y del libro
de él que más nos interesa, que es La República, uno de los mejores libros de filosofía jamás escritos. Platón tiene, ya lo verán en el diálogo de La República, un estilo literario extraordinario. No solo es un pensador muy profundo, sino están todas sus ideas expuestas de un modo muy bello. Por lo tanto, es una lectura de mucho provecho siempre sus obras. La obra platónica es mayormente dialogada. Diálogos de extraordinaria factura, donde generalmente el personaje principal es Sócrates, pero Sócrates expone las ideas de Platón. Platón quedó muy golpeado por el proceso y la condena a muerte y la muerte de Sócrates. Quedó muy resentido con la ciudad de Atenas, pero eso no le impidió desarrollar una obra filosófica de envergadura. Está muy conectado a Sócrates y ambos en una especie de lucha dialéctica con los sofistas, de manera que hay que interpretar las posiciones de Platón en ese contexto. Se puede decir que su problemática está enlazada directamente a la de Sócrates, una continuación de la filosofía de Sócrates, pretendiendo explicar lo que no quedaba del todo explicado por Sócrates, que por otra parte desarrollaba una obra no escrita, una obra de diálogos personales, que luego sus discípulos tradujeron. Platón es el más importante de sus discípulos, pero hubo también otros. Entonces, ¿qué era lo que interesaba o le interesaba a Platón explicar de la obra socrática? Como sabemos, la llegada de los sofistas produce una serie de cambios decisivos en la filosofía, que hasta ese momento era tenía un desarrollo más bien especulativo, tratando de encontrar los principios racionales que gobiernan el mundo. Los sofistas introducen la influencia de la problemática humana en la filosofía, y de allí que establecen la duda y luego la certeza de que no es posible alcanzar verdades universales, que solo, ni tampoco el bien universal, y que solo debemos atenernos a la relatividad de la vida en cada ciudad y de los conocimientos que, transmitidos en el discurso, podamos ir generando por consenso. Eso es lo que motivó la reacción de Sócrates, que sin negar la influencia humana, sino inclusive en el terreno de lo humano, plantea que hay algo que no es relativo. No todo lo que proviene del hombre genera relatividad. Si bien vivimos en ciudades distintas, pensamos distinto que nuestros conciudadanos, tenemos miradas distintas sobre el mundo, eso es lo que aparece sin duda. Pero hay algo que se sostiene y es común a todos los hombres, y eso es para Sócrates el concepto. El concepto. Por eso pretende siempre alcanzar el concepto, aquella unidad lógica, universal, que nos permite hablar de cosas particulares. Ese concepto en Sócrates tenía la misión no sólo de darnos más conocimiento, de un conocimiento verdadero que podía compartirse, sino fundamentalmente ser la base para la vida moral. Sócrates en el fondo es un moralista, no es un científico. Es un moralista que le preocupa cómo es posible vivir en la relatividad de los asuntos humanos, tal como habían planteado los sofistas. Para Sócrates debemos alcanzar esa universalidad que está en cada uno de nosotros, y se llama concepto. Bueno, la labor de Platón es explicar cómo es posible
que aparezca el concepto en cada uno de nosotros, siendo que no lo podemos sacar de las cosas particulares. ¿Cómo es posible que exista el concepto de justicia, para nombrar los conceptos que buscaba Sócrates, pero podemos decir cualquier concepto, el concepto de montaña también? ¿Cómo es posible que existan en nosotros esos conceptos cuando toda nuestra referencia es a ideas particulares que creen ser justas, a ciudades particulares que creen ser justas, a leyes particulares que creen ser justas? Y en el concepto de montaña, de río, concepto universal, ¿cómo es posible que lo tengamos si estamos siempre referenciados a montañas y ríos particulares? Nunca nos encontramos en nuestra relación con las cosas con universales, nos encontramos con particulares. Entonces la pregunta de Platón es: ¿cómo es posible que el concepto esté en nosotros? Esa es la razón de ser de su teoría de las ideas. Y en esa búsqueda, Platón señala que intuimos los conceptos, intuimos esos universales, y hablamos de ellos a pesar de que nunca estamos ante universales, sino que siempre los sentidos nos testimonian cosas particulares. Entonces, buscamos, por ejemplo, un ideal de justicia que nunca vemos plenamente realizado en nuestras ciudades, en nuestras leyes, en nuestros actos. Lo mismo pasa con un ideal de belleza que no vemos nunca plenamente en estatuas, en pinturas, en objetos que decimos que son bellos. Entonces, aún estando ante cosas particulares, sin embargo, hablamos e intuimos universales. Para explicar eso, Platón recurre a distintos caminos. Yo me voy a referir a dos de ellos que están íntimamente conectados: a la alegoría de la caverna, la llamada alegoría de la caverna, y el planteo, el esquema íntimamente relacionado con la alegoría de la caverna, que son los grados del ser y del conocer. Empecemos por la alegoría de la caverna. No la tenemos dibujada, pero les pido que la imaginen, y la encontrarán en la bibliografía, esbozada o dibujada a veces por los autores. La alegoría de la caverna está contada por Platón en la República, en el libro séptimo. También la pueden encontrar relatada en Carpio. ¿Qué quiere decir alegoría? Bueno, alegoría es una figura literaria, en este caso, a través de la cual se pretende presentar un relato que busca expresar de ese modo significados que no están del todo presentes en el relato, como más o menos el procedimiento que usaba el mito. El mito contaba algo, pero en realidad lo que pretendía era transmitir significados a través de eso que se contaba. Y es lo que normalmente suele hacer la literatura. Nos cuenta una historia, y en esa historia tenemos que desbrozar ciertos significados, algunos que el autor ha querido poner y otros que le parece al lector, ¿no? En eso consiste el interés de la literatura de ficción, ¿no? Bueno, en este caso tenemos también un relato de ficción, un relato con el que Platón pretende explicar por qué, o empezar a explicar, porque no todo se explica con la alegoría de la caverna, empezar a explicar por qué es que ya tenemos el conocimiento verdadero sin sacarlo de las cosas, sino al revés. Ese conocimiento verdadero es lo que nos permite hablar de las cosas y ordenarlas como particulares. Les voy a pedir que imaginen un relato, las distintas partes del mismo a partir de lo que yo diga,
porque no lo tengo aquí dibujado. Ahí nos cuenta Platón, al comienzo del libro séptimo de la República, que había una caverna, pensemos una hendidura en una montaña, y que adentro de esa caverna, en el fondo de la misma, existían unos hombres prisioneros que solo podían mirar hacia el fondo de la caverna, ¿eh? Es decir, no se podían dar vuelta, solo podían mirar hacia el fondo de la caverna. ¿Qué veían en ese fondo? Bueno, nos dice Platón, veían sombras de objetos proyectados atrás de ellos, movidos atrás de ellos por otros hombres, y a raíz de una luz, un fuego que está en el interior de la caverna, esos objetos proyectaban sombras sobre la pared del fondo de la caverna. Ahí ya tenemos todos los elementos que están al interior de la caverna. Los prisioneros solo pueden mirar el fondo. Ese fondo contiene sombras de objetos que otros hombres mueven detrás de los prisioneros, y a raíz de la luz del fuego se produce ese fenómeno. Como los hombres están prisioneros y no pueden darse vuelta, no saben que son sombras de otros objetos. ¿Y qué pasa con las sombras? Bueno, las sombras tienen menor realidad que los objetos desde los cuales provienen, ¿eh? Apenas una silueta, ¿eh? Todo lo demás aparece negro, se nos pierden los detalles más importantes, el color desaparece. Entonces, la imagen es algo mucho más pobre que el objeto sensible, físico, si lo pudiéramos percibir. Pero estos prisioneros no lo pueden percibir. Ahí tenemos la caverna en su interior. ¿Qué pasa ahí adentro? Nos dice Platón, un prisionero se libera. No dice mucho más que esto. No dice si alguien lo libera, simplemente dice se libera. Podría entenderse que hay alguna rebelión, alguno de esos prisioneros es más rebelde que otros, pero no dice nada Platón. Otros han interpretado que quiere simbolizar a Sócrates, ¿no? Rebelde contra su ciudad, se ha liberado, y Sócrates contaba que esa misión que él tenía de dialogar con sus conciudadanos venía de una suerte de afirmación. El dios Apolo, a través de su oráculo, acerca de que él era el más sabio de los hombres. Para buscar las razones por las cuales el dios había dicho eso, era que Sócrates hacía esas interrogaciones. Entonces podría ser, se libera, también podría ser que la divinidad lo libera. El asunto es que no lo libera ningún otro hombre. Ahora, ¿qué pasa cuando ese prisionero se libera? Lo primero que hace es mirar hacia atrás y observa que esas sombras que ellos creían la verdadera realidad provienen de otros objetos que son mucho más reales, más ricos, y que no podían percibir directamente. Entonces, en primer lugar, sin salir todavía de la caverna, confronta las imágenes con los objetos sensibles desde los cuales provenían las sombras. Pero el prisionero observa la luz que se produce en la entrada de la caverna, observa que proviene del exterior, se da cuenta que está en un interior oscuro, o mucho más, con una luz mucho más débil que la que viene de afuera, y decide salir, atraído por esa luz. Bueno, cuando sale, encuentra lo que imaginamos que hay en el exterior de una caverna así, toda la naturaleza en su plenitud, entonces montañas, árboles,
ríos, lagos, y también la luz del sol. Se pueden imaginar que todo eso tiene una riqueza de matices mucho más importante que la que puede tener el interior de una caverna. Al principio queda deslumbrado, como siempre, que salimos de un lugar oscuro a uno que está muy iluminado, y no percibe del todo los objetos, pero después de un tiempo se va acostumbrando y le parece increíble la realidad que ahora está percibiendo, muy diferente a esas sombras imperfectas completamente a las que estaban acostumbrados. Ese prisionero allí se empieza a sentir bien, está confortable, está mucho mejor que antes, empezando porque es libre, pero además percibe una realidad mucho más rica que la que él creía que era la única realidad posible, la de las imágenes. Y ahí nos dice Platón que ese prisionero, contra su voluntad, tiene que ser obligado a volver al interior de la caverna. No dice mucho más. A volver al interior de la caverna. Entonces ahí nos relata el regreso, ¿no? Teníamos hasta ahora liberación, prisioneros, liberación de un prisionero, salida del prisionero, y ahora tenemos el regreso del prisionero al interior de la caverna. Otra vez tendrá que adaptarse a un lugar con menos iluminación, le costará ver, le costará distinguir los objetos y con más razón le costará darles plena verdad, porque ahora comprende que eso que creían plenamente verdadero es apenas una sombra tenue de cosas sensibles, y esas cosas sensibles a su vez están muy lejos de la realidad que él ha percibido en el exterior. Entonces regresa y se genera el drama del rechazo de los demás prisioneros, que no le creen lo que ha pasado, que creen, bueno, lo creen demente, que no ven qué sentido tiene todo lo que ha hecho, y se conforman con darle crédito de verdadero a esas imágenes que ven. Entonces, ese rechazo es la última parte del relato, ¿no? Entonces, aquí tenemos muchos significados. Antes de mirar estrictamente qué nos quiere decir Platón respecto de las cuestiones filosóficas, entendamos que Platón mismo plantea la alegoría de la caverna como un relato acerca de cómo está nuestra alma según ha sido iluminada por la educación. Una educación que solo nos transmite sombras, imágenes alejadas de la verdadera realidad, generará mentes prisioneras, que no son capaces de liberarse y que no tienen amor por el conocimiento. Eso es lo que testimonian los prisioneros en su rechazo de aquel que se había liberado y volvía. Volvía para enseñarles un camino, ¿no? No para enseñarles verdades, sino para enseñarles el camino para buscar esas verdades, que es la salida de la caverna, quitándole crédito de plena verdad a las sombras, observando que son sombras, y luego superando también los objetos sensibles y buscando la verdadera realidad. El drama del rechazo de esos prisioneros al compañero liberado que retorna es, si se quiere, el drama de la educación, el drama que tiene el educador, y en esa época representaba el rechazo que los filósofos, los amantes de la sabiduría, los que ponían la sabiduría como meta, recibían de sus conciudadanos.
educados por los sofistas. La educación sofística es una educación para permanecer al interior de la caverna, según Platón, no para salir. Negaban que hubiera una verdad universal y un bien universal también. Entonces, esos ciudadanos así educados rechazan la búsqueda de lo universal. Y eso explica por qué Sócrates fue perseguido, juzgado y condenado. Aquí tenemos la alegoría, recurso literario que se usaba mucho y con más razón en la educación griega. Los mitos servían para eso, eran relatos de ficción que servían para transmitir significados. Platón lo usa en este caso específicamente para explicar por qué la verdadera realidad existe por sí misma, no está presente a los sentidos, solo es accesible por la razón y compone una realidad independiente de las cosas sensibles. Eso es lo propio de Platón. Los conceptos de los cuales hablaba Sócrates tienen una entidad por sí misma, existente con independencia de la mente y de las cosas sensibles, por supuesto. Eso quiere decir que la idea de justicia, que podemos decir también el concepto de justicia, existirá por más que nunca se lo realice plenamente en la realidad sensible. Entonces aquí ya empiezan a delinearse los dos mundos que Platón quiere explicar. Usamos la palabra mundo, que no usa tanto Platón, pero en verdad quiere decir, hay una realidad sensible a la cual estamos referidos por los sentidos, pero esa realidad sensible depende de una realidad inteligible, solo accesible por la inteligencia, por la razón, y que no es un producto de nuestra mente. Entonces, el concepto del cual habla Sócrates no es un producto de una mente subjetiva. Por eso es algo universal en lo humano. Por eso es una referencia para todos. Ese concepto vive una realidad independiente de las cosas, una realidad por sí misma. Y luego explicará, esto pasará sin duda a la clase próxima sobre Platón, cómo es que ese concepto ya está conocido por nosotros, antes de que tomemos contacto con las cosas sensibles. En una palabra, nos quiere decir Platón, supongamos, el concepto de justicia, que él dirá la idea de justicia, es lo que nos permite hablar de los actos justos, de las leyes justas y de los hombres justos. Pero no lo sacamos de nuestro conocimiento de todas esas realidades particulares, sino que lo ponemos en ella. Bueno, para explicar esto, que sin duda tiene cierta dificultad, y la tenía en gran medida también para los discípulos de Platón, es que Platón se la ingenia con esta alegoría y luego con esto que vamos a esbozar ahora, los grados del ser y del conocer. Esa línea dividida que también presenta en la República, para decirnos con conceptos teóricos más firmes cómo es posible entonces que estemos ante dos realidades. Pienso que aquí podemos hacer una detención, y ya la explicación de los grados del ser y del conocer, remitirla a la próxima clase, pero es aconsejable que esta tercera clase y la cuarta que vendrá a continuación sean vistas y escuchadas juntas, de modo de relacionar lo que se ha dicho en esta primera parte con lo que se va a decir en la segunda parte. Nos vemos entonces.
Nos vemos entonces en la segunda parte. Nos vemos entonces.